Muy buenas tardes a todos, señoras, señores. Nos reunimos hoy en el Salón de Carlos III de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría para proceder al ingreso de una nueva académica correspondiente por la provincia de Ávila, la ilustrísima señora doña Sonsoles Nieto Caldeiro. Siguiendo el protocolo de estos tipos de actos, le damos en primer lugar la palabra al secretario para que haga la lectura del acta donde se reseña el nombramiento de la nueva académica. Según consta en el libro de actas correspondiente, en el pleno electoral celebrado el día 26 de enero del año 2021, resultó elegida académica correspondiente en Ávila de esta Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, la ilustrísima señora doña Sonsoles Nieto Caldeiro, en atención a los méritos contraídos por sus trabajos de investigación y divulgación sobre diversas manifestaciones artísticas de la edad moderna y contemporánea, de todo lo cual, como secretario general, doy fe. Sevilla, 8 de febrero de 2022. Intervendrá el académico numerario, ilustrísimo señor don Alfonso Pleguezuelo Hernández, quien procederá a la presentación de la nueva académica. Tiene usted la palabra. Ilustrísimo señor presidente, ilustrísimas señoras, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, queridos amigos. Dar la bienvenida a un nuevo miembro de nuestra academia siempre es un motivo de alegría. Y en esta ocasión, por razones muy personales, el acto de hoy tiene para mí una enorme significación por ser la persona que va a incorporarse a nuestra institución, una mujer que quiero y admiro porque reúne en sí varios méritos que valoro muy especialmente. Es una gran docente, una gran investigadora, una gran amante del arte y, por encima de todo ello, una persona de excelentes cualidades humanas. Sonsoles Nieto Caldeiro es natural de Ávila, como nos ha apuntado ya nuestro presidente, una ciudad con la que sigue en contacto por razones familiares y también de investigación, por lo que reparte su tiempo entre Sevilla y su tierra natal. Con los años vividos entre nosotros, esta mujer, que como comprobarán ustedes cuando comience su discurso, no ha perdido por fortuna su enérgico y pulcro acento castellano, se ha convertido en una sevillana de adopción que conoce esta ciudad mucho mejor que muchos naturales. Sonsoles Nieto estudió y se licenció en Historia del Arte en la Universidad Complutense en 1975 con una tesis titulada Concepto del Jardín Barroco, Jardines Españoles de los siglos XVII y XVIII, dirigida por el recordado profesor Antonio Bonet Correa, fallecido hace un par de años, un gran sabio gallego y gran amante de Andalucía que dejó una profunda huella en Sevilla a pesar de su breve paso por ella. Bonet fue en Sevilla catedrático de Historia del Arte y también director del museo de cuyos cuadros Sonsoles nos va a hablar en su discurso. Yo estoy persuadido de que don Antonio hubiera disfrutado mucho oyendo a su discípula comentar las pinturas que él conoció bien en su etapa sevillana. La profesora Nieto también se doctoró en esa misma universidad en 1991, con el mismo orientador científico y sobre otro tema de ese mismo campo, el Jardín Sevillano entre 1900 y 1929, un trabajo por el que obtuvo la máxima calificación de sobresaliente cum laude y que fue publicado posteriormente como libro por Ediciones Padilla. Fue en aquella ocasión cuando tuve la fortuna de que se cruzaran nuestras biografías al haber tenido el honor de formar parte del tribunal que evaluó y calificó aquel magnífico trabajo de investigación. Desde entonces, de forma periódica, hemos ido coincidiendo en algunas experiencias, hemos compartido amistades y he ido incrementando mi admiración por sus múltiples talentos y sus valores personales. Casi 40 años de docencia en muy diferentes materias de historia del arte, impartidas en escuelas de artes y oficios, primero en Ávila, casi una década, y luego en Sevilla, las 3 décadas restantes, la han curtido como experimentada y brillante docente, lo que he podido apreciar en las conferencias en las que he tenido la oportunidad de aprender de sus amplios saberes y de su enorme capacidad de comunicación. No solo sabe de historia del arte
y de los jardines, sino de cerámica, de muebles, de pintura mural, de arquitectura estable, de arquitectura efímera, de urbanismo, etc. El perfil de conocimientos de la profesora Nieto se ajusta a la perfección al área en la que yo mismo trabajo en esta academia, la de las artes que nunca sabemos cómo nombrar sin ofender y sin tener que dar explicaciones, suntuarias, decorativas, aplicadas, ornamentales, pero que no son ni más ni menos que artes, con mayúsculas, como la pintura, la escultura o la arquitectura, cuando son artistas quienes las crean. De la eficacia de su tarea docente he tenido otras muchas pruebas, sobre todo por la opinión que sobre sus clases y su trato personal nos daban los alumnos de nuestra Facultad de Bellas Artes que acudían a nosotros después de haber pasado por las aulas en que enseñaba la profesora Nieto en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, hoy Escuela de Arte. La profesora Sonsoles Nieto no solo ha impartido docencia en todas esas materias, también ha formado parte de numerosos tribunales de oposición para el acceso al cuerpo de profesores de su área de conocimiento, ha ocupado cargos de responsabilidad, ya que ha sido jefa de estudios, jefa de Departamento de Historia del Arte, coordinadora del área humanística e incluso directora de la propia Escuela de Artes de Sevilla. Ha colaborado con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en tareas importantes que perseguían la proyección profesional y laboral de los alumnos en perfiles que se reclamaban desde el mercado laboral. Por ejemplo, en los años 90 fue coordinadora de un grupo de trabajo para la elaboración de módulos educativos destinados al grado superior de interiorismo y para el de cerámica artística. Algunos de sus trabajos están de hecho relacionados con esas áreas tan olvidadas como interesantes. Por ejemplo, un trabajo sobre historia del maquetismo o la redacción del prólogo y corrección del libro Escaparatismo, Historia del comercio del escaparate, del que fue su autora su íntima amiga y compañera de trabajo Pilar Rodríguez Delgado, publicado en Málaga en 2016. Lamentablemente, Pilar no alcanzó a ver el libro publicado, de cuya edición se ocupó personalmente la profesora Nieto. Estoy seguro de que ella hoy la echará mucho de menos en esta sala, porque como gran amiga suya que era, habría disfrutado mucho con este nombramiento. Muchos de estos trabajos enlazaban con el interés personal que nuestra aspirante ha sentido siempre por el arte contemporáneo, ya que la profesora Nieto, quien siempre ha investigado en temas del siglo XX, ha estado en contacto muy directo con artistas vivos y ha seguido muy de cerca su evolución, lo que también la acerca a nuestra institución, formada principalmente por artistas. A pesar de su intensa labor docente y del desempeño de sus cargos de gestión académica, ha tenido tiempo para investigar y para publicar numerosos libros, artículos y ponencias en congresos, a veces de temas generales, pero también muy frecuentemente de asuntos vinculados tanto con Ávila como con Sevilla. Sobre su ciudad natal podemos recordar especialmente algunos títulos, como Paseos y Jardines Públicos de Ávila, un libro editado en esa ciudad en el año 2001 por su Diputación Provincial y por la institución Gran Duque de Alba. O también su trabajo Don Fernando Álvarez de Toledo y el Jardín Renacentista, publicado en 2008 en las actas del Congreso del Quinto Centenario del Tercer Duque de Alba, celebrado en Ávila. Es de enorme interés su último libro, Vintuisen y Güell, en Ávila, el Jardín de San Segundo, publicado en 2018 por la Diputación de Ávila y la institución Gran Duque de Alba. Un libro precioso que pone en relación la obra de este pintor y diseñador de jardines sevillano con Ávila y con sus jardines privados. Ha presentado ponencias en congreso en las que ha estudiado la proyección americana de nuestros jardines, como la titulada El Jardín Barroco y su expansión a Nueva España. Y en 2010 escribió un capítulo de un libro publicado en Argentina titulado El Patio Glorieta Andaluz de Buenos Aires, un artículo en el que analiza la expansión en Hispanoamérica de nuestro regionalismo arquitectónico, centrándose en el caso de esta glorieta de los jardines de Palermo bonaerenses, proyectada por Juan Talavera y Heredia y completada con azulejos de Triana. Pero no solo se ha ocupado en la proyección exterior de nuestros modelos, sino también de la deuda de nuestro concepto de jardín con aportaciones que venían del mundo francés. En esa línea se encuentra su trabajo La Sevilla reformada, incluida en el libro publicado en París en 1994, Jean-Claude
Nicolas Forestier, del jardín al paisaje urbano. A pesar de que parte de sus publicaciones versan sobre artes aplicadas, su interés por el jardín ha vinculado también sus curiosidades a la arquitectura, y ello queda en evidencia no solo en los títulos de muchos de sus trabajos, sino cuando comprobamos el ámbito editorial que ha elegido para hacerlos públicos. Son 9 los artículos que ha publicado en Muralla, la revista del Colegio de Aparejadores de Ávila, y 10 los artículos publicados en Aparejadores, la revista equivalente que tiene en Sevilla el colegio de estos profesionales. En todos ellos ha tratado tanto sobre la historia general del jardín como sobre los espacios ajardinados más importantes de ambas ciudades. Estas publicaciones, además de demostrar su amplio y profundo conocimiento sobre los jardines, demuestra también que su vida y su corazón, y también sus trabajos, se los han repartido estas 2 ciudades españolas tan distintas y tan distantes, y al mismo tiempo tan vinculadas. Basta recordar que el nacimiento de nuestra Escuela Escultórica Sevillana en el siglo XVI tuvo su origen precisamente en la llegada desde aquellas tierras de los discípulos de Berruguete, o que la obra más tardía conocida de nuestro gran ceramista Niculoso Pisano la hizo precisamente para un canónigo de la Catedral de Sevilla, natural de Flores de Ávila, localidad tabulense donde se conservan los azulejos de su enterramiento, por cierto, recientemente restaurados. No quisiera cansarle con más datos de su currículum, pero tan solo los 16 artículos que ha publicado en ABC sobre temas de arte y actualidad testimonian en qué medida la doctora Nieto se siente vinculada a Sevilla y a su vida artística y cultural. Hemos de recordar también que ha sido asidua visitante de nuestra academia con ocasión de los ciclos de conferencia que en ella se organizan, con motivo del que en 2017-18 organizamos para conmemorar el centenario del fallecimiento de otro gran académico de nuestra casa, don José Gestoso. La profesora Nieto pronunció una brillante charla sobre la faceta docente de este personaje al que tanto debe Sevilla y que precisamente ocupó a inicios del siglo XX el puesto de profesor de Historia del Arte que ella ha estado ocupando durante 30 años. Por todo ello, en nombre de los miembros de esta academia, quiero dar la bienvenida a nuestra institución a la doctora Sonsoles Nieto Caldeiro, de quien estamos seguros contribuirá desde su posición como académica correspondiente de Ávila a dar vida a nuestra institución y a mantenernos informados sobre su ciudad y sobre su riquísimo patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pleguezuelo. Y ahora le damos el turno de la palabra a doña Sonsoles Nieto para que efectúe la lectura de su discurso de ingreso titulado El jardín en la colección del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Tiene usted la palabra. Excelentísimo señor presidente, excelentísima señora presidenta honoraria, ilustrísimas señoras e ilustrísimos señores académicos, queridos amigos, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a esta real institución que me haya acogido como académica correspondiente en Ávila y, en especial, a los señores académicos que me propusieron para este puesto, que en ningún momento he querido merecer. Es para mí un honor formar parte de esta ilustre academia en la que, a partir de ahora, ofrezco mi humilde labor, con el compromiso y la responsabilidad que mi aceptación conlleva. Agradezco de corazón a mi buen amigo Alfonso Pleguezuelo su admirable y afectuosa presentación. Sin duda me honra con ella. Mi reconocimiento también a Lourdes Páez e Ignacio Hermoso, conservadores del Museo de Bellas Artes sevillano, que me han mostrado el impresionante almacén que esta pinacoteca posee. Cuando se me comunicó el nombramiento de correspondiente en Ávila y la formalización del mismo con la lectura del discurso de ingreso, pensé desarrollar algún tema que conectara ambas capitales, Sevilla y Ávila. Pero enseguida volvió a tentarme el asunto que ha centrado mi interés desde hace muchos años, la historia de los jardines. Recordé entonces, y fui poco a poco madurando, un proyecto que rondaba mi cabeza desde hacía tiempo en mis visitas al Museo de Bellas Artes: analizar los jardines representados en los cuadros de este museo sevillano. Por supuesto, no a la manera del paseo botánico que el jardinero Eduardo Barba ha proporcionado en su libro El Jardín del Prado,
Carezco de los conocimientos botánicos necesarios como para afrontar ese reto, sino desde mi condición de historiadora del arte. La idea me gustó además porque el objeto de mi estudio se situaba en un edificio, el Museo, antiguo convento de la Merced, que, como todos saben, fue sede de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y estuvo bajo la dirección de la misma desde 1850 hasta la instauración del patronato del museo en 1925, aunque durante unos años de manera discontinua al alternarse la gestión con la Comisión de Monumentos. Por ello, parte de la compilación de estos jardines se integra en los inventarios de esta insigne institución. Los jardines pintados han sido las primeras expresiones plásticas de lo que después denominamos paisaje, resultando documentos preciosos sobre los jardines plantados. Desde las antiguas civilizaciones próximo-orientales, la egipcia y mesopotámica, ya encontramos en pinturas y relieves imágenes de una naturaleza ajardinada que revelan tanto la aspiración espiritual como la temprana sensibilidad estética de esos pueblos. Y no digamos ya si consideramos las decoraciones murales romanas. Esas imágenes nos han informado de estructuras, ejemplares botánicos, elementos ornamentales, de la existencia de jardines sagrados y funerarios, de jardines de placer, así como de los conocimientos de hidráulica y sistemas de riego que poseían y que fueron heredando sucesivamente las posteriores culturas. A través de ellos hemos conocido además sus cultos y ritos. Por tanto, el enorme interés artístico que tienen esas representaciones de la antigüedad y su alcance testimonial como evidencias de jardines desaparecidos, se añade su potencial simbólico, la capacidad de revelar las creencias y mitos de cada pueblo y cada época. No hemos de olvidar que el jardín está en el relato que explica los orígenes de la creación. Desde el principio de los tiempos, el árbol está investido de significación religiosa. Hasta la Baja Edad Media, no volvemos a encontrar representaciones de jardines y éstas se adaptan a nuevos soportes, papel o pergamino, tapices, tablas y lienzos. Las imágenes de esos modelos medievales reflejan los jardines existentes que no se alejan de la idea de huerto, con sus plantas aromáticas y medicinales, árboles frutales, césped y vistosas flores. Jardines de monasterios y catedrales, de castillos y palacios, que evidencian el carácter cerrado consustancial al jardín, su condición de hortus conclusus. Ya fue así el paraíso primigenio. El cierre es seguridad, protección del exterior, pero también intimidad, retiro iniciático. El jardín brinda un espacio ordenado frente al desorden de la naturaleza salvaje. Es fácil con esas connotaciones que las nuevas representaciones se llenen de referencias simbólicas, que esos jardines sirvan de escenarios religiosos, evocadores del paraíso y del jardín que describe el cantar de los cantares bíblicos. Pero también ese carácter secreto y cercado del jardín propició el ambiente adecuado para escenas de amor cortés, espacios sensuales y placenteros y, por qué no, paradisíacos. Adentrándonos ya en el museo, hallamos ejemplares que encajan en esa tipología y significado. Desde el modesto huerto representado en una de las tablas laterales del tríptico de la Pasión de Cristo de hacia 1480, perteneciente al Círculo de Juan Sánchez de San Román, a los más explícitos, aunque sencillos, jardines que acompañan varios lienzos de la Inmaculada, de diferentes autores que nos llevan hasta el siglo XVII. La oración en el huerto del retablo del siglo XV mencionado nos muestra un humilde huerto con 2 o 3 árboles y unas cuantas plantas, cuya exigüidad parece corresponder a la severidad del momento representado. El pintor ha esbozado superficie de césped y ha reproducido plantas medicinales. Reconocemos el llantén, frecuentes en los jardines huertos monacales del medievo. Los árboles son de difícil catalogación, aunque supuestamente debían ser olivos. Sin embargo, nos ofrece un acabado cerramiento. Rodeado por una tapia de fábrica con una chocante forma quebrada, el huerto ofrece 2 accesos. En el plano inferior y más próximo al espectador, más próximo también a las figuras de Jesús y los 3 apóstoles, abre una portichuela de mimbre entrelazado en una labor de treillas muy repetida como modelo de cierre en los jardines pintados, por tanto en los reales del Bajo Medievo.
Lo encontramos, por ejemplo, en alguna de las ilustraciones de Legomán de Lagos o en varias tablas del mismo tema del maestro Alejo, como en esta que vemos. Quiero ver en esta puerta el acceso por el que entró Jesús con los 3 apóstoles voluntariamente a ese espacio de recogimiento y oración. Una puerta resistente pero no rigurosa, adoptada de jardines placenteros. Se opone al portal de fondo de cuidada y más firme arquitectura, en cuyo umbral espera Judas seguido de los soldados que han de detener a Jesús. En la sala siguiente hallamos un tipo de jardín diferente en la Virgen del Reposo, obra anónima fechada hacia 1530. El pintor ha sabido delimitar de manera precisa un fragmento de prado natural a modo de amplio círculo ajardinado que acoge en su centro las figuras de la Virgen y el Niño, estableciendo distancia con el paisaje que abarca el lienzo. La representación es ya renacentista, aunque estamos ante una iconografía medieval muy frecuente. La Virgen como prado florido, recurso o alegoría recurrente en tapices y pinturas. Los elementos vegetales de este jardín que la cobija responden a una clara simbología. María está sentada ante un generoso manzano. Sostiene uno de sus frutos en la mano. Se convierte así en la nueva Eva que nos brinda la manzana de la salvación, como es interpretado en comentarios al Cantar de los Cantares desde el siglo IV o en textos de los padres de la Iglesia. La manzana se incorporó pronto a la iconografía mariana con ese sentido de vida. María corredentora del género humano. A sus pies, un fértil prado abundante en plantas y flores, entre ellas la rosa, la fragante rosa damascena. La rosa es una de las flores preferidas en jardinería. Plinio habla de ella con entusiasmo en su historia natural. Luego, en el Renacimiento, Alberti hace referencia a las rosas, pero aquí vuelve a ser un distintivo mariano, incorporado muy pronto a la tradición cristiana, la rosa mística. Renacentista es también la composición de la Anunciación de Alejo Fernández, situada muy cerca de la anterior, fechada en 1508. Estamos ante la obra de un pintor de procedencia alemana e influencia flamenca, pero conocedor de las formas renacientes del Quattrocento italiano, sobre todo de la pintura lombarda y umbría. Por tanto, ante una imagen que, aparte de su inmersión simbólica, asume ya las innovaciones técnicas y los nuevos sistemas de representación. Esa experiencia lo llevó a desarrollar amplios escenarios de cuidadas perspectivas que se vinculan a arquitecturas plenamente renacentistas. Aquí, tras el pórtico clásico y monumental que cobija la escena, se desarrolla un espléndido paisaje posiblemente inspirado en alguna de las estampas italianas que se manejaban en los talleres. A pesar del simbolismo religioso vinculado a esta iconografía, este se interpreta de manera más racional, acorde con la nueva cultura. La habitación en la que se desarrolla la escena se abre a modo de mirador al paisaje ajardinado, idealizado de elementos eclécticos. Suele ocurrir en obras italianas de esta temática, como vemos en Fra Filippo Lippi, Pinturicchio, Viaggio de Antonio o Lorenzo di Credi. Existe además un conocimiento de las recomendaciones de León Battista Alberti al establecer la conexión del pórtico con el jardín, también la presencia de piscina, de un jardín secreto, etc. Aquí, ante un edificio de claro influjo cuatrocentista, próximo a construcciones del norte de Italia, se extiende un extenso espejo de agua, quizá con el sentido paradigmático y alegórico afín a la figura de María, modelo en este caso de virginidad y maternidad, de aceptación y obediencia al designio de Dios. En la parte izquierda se alza una isleta arbolada cuyos ejemplares se reflejan en el agua. En un segundo plano del espectacular paisaje corre una tapia en la que se abre un esbelto arco que da acceso a otro espacio arbolado. Queremos suponer o imaginamos un jardín. En la sala contigua alcanzamos a ver, más bien a intuir, jardines a través de una ventana. Este fue un recurso utilizado ya en la pintura del siglo XV que, como señala Alain Roger, en Breve Tratado del Paisaje, resultó decisivo en la invención del paisaje occidental. De él hicieron buen uso los flamencos, dando entrada a este nuevo género pictórico de manera más fidedigna y realista que los pintores italianos. La ventana nos revela además la nueva relación hombre-naturaleza. Contamos con una excelente versión de la Virgen de la Sopa del taller de Gerard David,
catalogada hacia 1500-1510, de la que el profesor Rafael Comes ha realizado un exhaustivo estudio, analizando las diferencias y analogías con las otras 6 versiones existentes. En el ángulo superior derecho, la ventana muestra un rincón de una ciudad flamenca, Brujas, por ejemplo, que descubre cómo el árbol ha colonizado el entorno urbano e incluso la presencia de jardines entre los edificios, asomando por encima de las altas tapias. De igual forma, sucede en el cuadro El Calvario del Círculo de Isembrán. Se prodigan las arboledas o alamedas junto al río y abunda el arbolado entre las torres y muros de una serie de construcciones de tipología religiosa en el interior de la ciudad. El mismo recurso de la ventana lo encontramos en el retrato del presbítero Cristóbal Suárez de Rivera, obra de Velázquez de 1620, retrato póstumo de quien fuera padrino de bautizo de Juana Pacheco. A través de esa ventana vemos el fragmento de un paisaje sombrío, casi luctuoso. Cabría interpretarlo como un jardín conmemorativo que rinde homenaje al difunto, un jardín cementerio con cedros y cipreses. Es esta la primera incursión en el paisaje por parte de Velázquez y recordamos de inmediato las 2 vistas del jardín de la Villa Medici en Roma que realizó 10 años después, en su primer viaje a Italia. También en ellos emergen los cipreses sobre la tapia de cierre, cipreses en este caso ornamentales tan frecuentes en la jardinería italiana. En la sala tercera hemos dejado otro pequeño jardín, típico modelo de Hortus Conclusus, que forma parte de una de las iconografías marianas que más lo reproducen, la de la Inmaculada, o mejor dicho, su representación originaria, la Tota Pulcra, establecida a finales del XV y vigente hasta mediados del siglo XVII. En esta sala hallamos el gran lienzo de Alonso Vázquez, pero el museo cuenta además con otros 2 ejemplares de esta tipología, las Inmaculadas de Herrera el Viejo y de Ignacio de Ries. Por ello, comento primeramente los elementos que acompañan a este conjunto de imágenes de la Virgen, de fuerte carga simbólica, recogidos de las letanías marianas, concretamente de las lauretanas. Tales invocaciones adquieren su específica forma icónica. La mayor parte de las alegorías que rodean esta figura de María o se reparten en la zona inferior, están vinculadas al jardín. Así, la presencia de la fuente, el elemento agua imprescindible, inherente al jardín, sustancia vivificadora, es el símbolo de la Virgen como generadora de una nueva vida. La inclusión de la palmera, árbol de tierras cálidas y presente en las antiguas culturas del Próximo Oriente, recurrente en las representaciones egipcia y mesopotámica. Está ligada a la iconografía de la Inmaculada como símbolo de salvación, aunque caben otros atributos referidos a la fecundidad, a la sabiduría, incluso a la justicia. También el ciprés, para muchas culturas, uno de los árboles sagrados, tal vez por su porte, verticalidad y longevidad. Como la palmera, un árbol siempre verde. Es símbolo de inmortalidad, de resurrección. Elementos connaturales al jardín, las flores. En esta iconografía, rosas, azucenas o lirios son alegorías marianas alusivas a la virginidad y la pureza. Y al fin, la propia imagen del jardín, un jardín acotado, transposición del huerto cerrado, el símbolo que escoge el esposo en su exaltación de la esposa en el cantar de los cantares bíblicos. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. La Inmaculada de Alonso Vázquez, pintor rondeño activo en Sevilla entre 1590 y 1603, presenta en la parte inferior izquierda un reducido jardín sin un estudio detallado de su estructura interior. Muy cerca se alza una esbelta palmera datilera. Al otro lado, una fuente con varias pilas escalonadas, caños laterales y alto chorro central, muy del estilo de las que se construían para disponer en jardines y alamedas. Una vez en México, a donde marchó en 1603 al servicio del virrey de Nueva España, Vázquez pintó otra Inmaculada muy similar a esta, que pertenece al Patronato Hospital de Jesús. La fuente, el jardín acotado con una composición cuatripartita interna, como era frecuente en los jardines claustrales, la palmera, tal vez esta de origen americano, Cuba o Brasil, y el ciprés se suceden escalonadamente en el ángulo inferior izquierdo de la Inmaculada de Herrera el Viejo, fechada entre 1625 y 1630,
una bella imagen que estuvo atribuida a Juan de Roelas y que lamentablemente no está expuesta. La Inmaculada de Ignacio de Ries se exhibe en la planta alta del museo. Con ella ascendemos ya en nuestro recorrido, entre obras de Zurbarán, en cuyo taller trabajó este autor de probable procedencia flamenca, pero documentado en Sevilla desde 1636. De estilo diferente a las anteriores, despliega también las alegorías marianas que comentamos. El jardín está dispuesto en el lado derecho, bien cercado y detallado en los parterres. Contiene en su centro una desproporcionada fuente de varios caños y elevado surtidor. La atribución a Ries, admitida en la actualidad, se debe a Ignacio Cano, jefe del Departamento de Difusión del Museo Sevillano. Aunque durante el Renacimiento el paisaje adquirió autonomía, no fue hasta el barroco que se convirtió en género pictórico. También en el XVII, como en el siglo anterior, fueron los pintores del norte de Europa, sobre todo holandeses y flamencos, los que ofrecieron una visión objetiva del mismo frente, una visión objetiva del mismo frente a la idealizada de los pintores italianos. El jardín es una forma específica de esa tradición paisajista. En el caso de Flandes, los archiduques fomentaron este subgénero. Utilizaron grandes lienzos con la reproducción exacta de sus palacios y jardines como expresión de su poder ante otras cortes europeas. Los principales encargos recayeron en Rubens y en Jan Bruegel el Viejo, que se ocupaba de la representación paisajista. Él creó la iconografía del bosque bíblico, como lo denomina Teresa Posada en el texto del catálogo sobre el paisaje nórdico en el Prado, exposición que comisarió y que pudimos ver en el Museo Sevillano en 2013. Ese bosque bíblico influyó en las representaciones del paraíso terrenal que realizó su hijo, Jan Bruegel el Joven. En la sala novena del museo cuelgan dos versiones diferentes de este tema. Ambas reproducen un despliegue exuberante del reino vegetal y animal. Solo he de comentar someramente el lienzo de mayores dimensiones que incorpora dos escenas sucesivas separadas por el inmenso árbol que sirve de eje, supuestamente el manzano de la discordia, en torno al cual se enrosca la serpiente. En la parte izquierda toman protagonismo las figuras de Adán y Eva dispuestas en el centro de ese jardín del Edén, concebido como bosque impenetrable. En el lado derecho se representa la expulsión del paraíso. Ahí el jardín se abre y permite distinguir distintos componentes. Un río con su cauce aparentemente en forma de T, un frondoso arbolado de carácter mediterráneo en un segundo plano, compuesto de frutales y palmeras, y otro espacio más despejado en el que vemos a Adán y Eva huyendo. No estamos exactamente ante un jardín. No se ve una naturaleza intervenida por la mano del hombre. Sería más acertado referirnos a un bosque, aunque tradicionalmente se asocia el paraíso a un vergel, al jardín del Edén citado. Entre las obras de maestros flamencos que el museo contiene, quiero destacar dos que se atribuyen a un seguidor de Jan Wildens. Este, nacido en Amberes, fue otro de los colaboradores habituales de Rubens, especializado en paisajes, y según algún historiador, quien despertó en el gran pintor flamenco el interés por el paisaje. En la misma sala novena cuelga Paseo a orillas de un río, de fecha dudosa, en una composición axial. En una composición axial, el camino arenado de una alameda funciona como eje. Estamos ante una de las tipologías de jardín de mayor trascendencia. Ya Platón, por boca de Sócrates, describe en el Fedón el paseo por la arboleda existente junto al río Ilisos en Atenas y lo presenta como un locus amoenus, en el que es posible el disfrute, la reflexión y el diálogo. Las primeras alamedas surgieron en el entorno de ríos, arroyos y diques para favorecer, en primer lugar, su contención. Pronto se convirtieron en lugares de paseo y esparcimiento para la población. Nuestros primeros austrias impulsaron esta modalidad de jardín, sobre todo Felipe II, el rey jardinero, incrementando su ornamentación, comodidad y deleite. Como tal espacio de recreo está representado en esta obra, caracterizada por la naturalidad de las figuras en su paseo y marco cotidianos, distintivo de Wildens, sobre todo a partir de su estancia en Italia.
La composición recuerda la escena galante frente a una ciudadela conservada en Milán o paisaje con una avenida arbolada de Génova, obras del propio Bildens. El otro lienzo se encuentra en el almacén del museo, vista panorámica del jardín de una villa. Me llenó de satisfacción encontrarme con él porque era la primera imagen en este recorrido más o menos cronológico que me mostraba un jardín real sin alusiones simbólicas. Es más, tuve la sensación de haberme colado en él un día cualquiera. El jardín es el tema mismo del cuadro. Un amplio y cuidado jardín geométrico, delimitado por setos bien recortados y 2 hileras de álamos que actúan de pantalla vegetal respecto al entorno rural, sin perder del todo la conexión con él. El jardín está compuesto por parterres rectangulares en los que crecen tulipanes y narcisos. En el centro, rodeado de una curiosa y esmerada bordura estrellada, un ciprés aún joven marca el eje de la composición, cuyo punto de fuga se sitúa sobre la portada de la villa. Las figuras están sobrepuestas. La mayor parte de ellas transparentan los bajos setos que cierran los parterres. Se mueven con naturalidad en tareas y gestos cotidianos, unas sorprendidas en labores jardineras, mientras otras pasean o revisan esos trabajos. En el acceso al jardín nos topamos con un estanque cuadrado rehundido, con escalones. Este tipo de paisaje, por el que se mueven de manera espontánea pequeñas figuras en quehaceres ordinarios, es característico, como antes he señalado, de Jan Bildens. De hecho, podemos compararlo con otro cuadro de este pintor que se encuentra en el Museo Stradanuovo de Génova, Primavera en un jardín a la italiana, Abril, de 1614. Formó parte de una serie realizada por este autor en su estancia en Italia de 12 cuadros sobre los meses del año. En este caso, la perspectiva es más abierta porque la mansión está en un lateral. Esta presenta una logia renacentista y es de inspiración genovesa, pero el parecido entre ambos jardines es evidente. En este distinguimos mejor los lechos de narcisos, caléndulas y tulipanes que forman los parterres. Y hallamos igualmente las figuras de jardineros absortos en sus quehaceres, mientras otros personajes se interesan en esos trabajos o simplemente se deleitan en el paisaje. Aunque no fue habitual entre los pintores españoles barrocos este tipo de representaciones, en el museo encontramos alguna obra que reproduce un jardín en segundo plano. El entonces acreditado pintor Francisco Barrera, después relegado, autor de retratos, obras de temática religiosa y de intervenciones efímeras, es conocido sobre todo por sus bodegones. Contamos con su serie más célebre, Las 4 estaciones, de 1638. En el cuadro La Primavera, detrás de la espléndida figura de Flora, como avistado a través de una supuesta ventana, hallamos un palacio ante el que se extiende un amplísimo jardín. Se ha pensado que podría representar el Buen Retiro, palacio inaugurado por entonces y en cuya decoración colaboró Barrera. Por sus dimensiones pudiera ser, aunque algún elemento arquitectónico no parece coincidir con las imágenes de esa época que del palacio madrileño conocemos, como la pintura coetánea de Giuseppe Leonardo, que también participó en su decoración, la que ven ustedes en la parte inferior. Tanto la sobria estructura arquitectónica como el trazado de los parterres se asemejan también a otros reales sitios del entorno de Madrid, como comprobamos, el Palacio Real del Pardo, Palacio de la Florida o el antiguo Alcázar, que él conocería bien por su estrecha vinculación con la corte de Felipe IV. Es igualmente un jardín habitado por el que se mueven de manera natural algunas figuras. Incluso circula un coche de caballos por el paseo paralelo al edificio. Y entre parterres cuadrangulares se alza una fuente de gran porte con varios surtidores. Un palacio del mismo estilo de los Austria, aunque en menores dimensiones, vuelve a aparecer en una obra similar de este autor, Alegoría del mes de mayo, de entre 1640 y 1645, que se encuentra en la Galería Nacional de Bratislava. También desconocemos qué jardín reprodujo Pedro Camprovín en otro bodegón. Corresponde a su etapa de madurez en la década de los 60 del 17. Muy posiblemente sea una arquitectura inventada o copiada de estampas.
ocupado sobre todo en los objetos desplegados ante la balaustrada y escalinata que baja al jardín, no muestra demasiado interés en los detalles de este. Sí quiero destacar, no obstante, de este pintor, que ha quedado en un segundo orden en la historia de la pintura, que participó en 1660 en la fundación de la Academia de Dibujo de Sevilla, junto a Murillo, Valdés Leal y Herrera el Mozo, con la que colaboró hasta su fallecimiento en 1674. Los modelos comentados son jardines sencillos de traza geométrica, sin amplias perspectivas, escenografías o exhibiciones hidráulicas, a pesar de haber encontrado el jardín de una villa o el de un palacio real, pues casi todos forman parte de obras de asunto religioso. No obstante, guardado en los almacenes del museo hallamos la representación de un jardín manierista o barroco italiano que intuimos grandioso y conforma el escenario de un motivo mitológico, el relato de Circe. La obra ha sido catalogada por el profesor Valdivieso como anónimo napolitano de hacia 1680. La fábula se desarrolla en un amplio jardín con diferentes sectores. El del primer plano cierra su lado derecho con un pabellón a modo de gruta en el que asoma imperiosa la maga Circe, que acaba de transformar a los hombres que acompañaban a Odiseo en su regreso a Ítaca en animales. El pintor no reproduce la peripecia que narró Homero. Encontraríamos solo cerdos, sino que se inspiró, como fue habitual a partir del siglo XVI, en la Circe de Giovan Battista Gelli, cuya primera edición vio la luz en Florencia en 1549. Circe, la protagonista del mito que da título al cuadro, pudiera no estar presente sin que éste se alterara. Parece más bien un pretexto para desplegar esa cantidad y variedad de animales. Sin duda, el pintor estaba especializado en ellos, además de ser un experto paisajista. El jardín forma parte de un conjunto palaciego cuyo edificio principal se sitúa a la derecha, tras la gruta y los cipreses. Una galería de arcadas recorre la longitud del cuadro hasta el acceso que comunica esta escena con otra zona, destacada con una balaustrada y estatua que abre a un paseo. Nos quedamos con la pena de no poder recorrer, ni siquiera conocer las trazas, calles, disposición de arbolado y otros elementos vegetales, fuentes, esculturas, cuya presencia intuimos. En el siglo XIX, el jardín, como el paisaje, adquirió carta de naturaleza como género pictórico. En la colección del museo, este siglo está representado por los pintores de la escuela sevillana que incorporaron al histórico y al bodegón otros géneros al servicio de un público burgués que reclamaba retratos, paisajes y escenas costumbristas. De Antonio María Esquivel, uno de los mejores retratistas del romanticismo español, el museo posee dos retratos infantiles, su especialidad, el de Carlos Pomar Margrán, de 1851, y el de una niña apoyada en un jarrón de jardín sin fechar. Los dos lienzos, como hizo habitualmente en este tipo de retratos, presentan un fondo ajardinado y los niños lucen la cuidada y elegante indumentaria que a veces emula la de los mayores y resalta su pertenencia a una clase social acomodada. La figura del niño, Carlos Pomar, con su caballito de cartón, se recorta sobre un jardín en el que, a pesar del seto bien tallado, árboles y plantas muestran un crecimiento aparentemente descuidado y natural propio de los jardines a la inglesa. Este escenario posee, sin duda, esa atmósfera romántica que caracterizó ese estilo. También la figura de la niña destaca nítida y minuciosa junto a un detallado jarrón macetero ante un fragmento de jardín desaliñado y agreste. Según Romero Murube, Esquivel tomó más de una vez como espacio ornamental para sus pinturas el jardín sevillano de Cristina, como saben, trazado por Melchor Cano dentro de la política de ensanche del intendente José Manuel de Arjona e inaugurado en 1830, un año antes de la marcha del pintor a Madrid. Como fuere, la influencia inglesa es muy acusada en Esquivel. La encontramos en otros retratos infantiles del autor. En este caso están en distintos museos de Madrid. Ya en Sevilla mantuvo una estrecha relación con personalidades y artistas británicos, aparte de conocer la obra de pintores ingleses de los siglos XVIII y XIX. Fueron numerosos los ingleses que viajaron, se asentaron o crearon industrias en la capital hispalense por esos años. De hecho, el vicecónsul Julian Benjamin Williams,
vecino de la calle Abades, coleccionista de arte y uno de los más activos personajes dedicados al mercado del arte español, se convirtió en su mecenas y le pagó ese primer viaje a Madrid en 1831. Si tratamos del jardín de estilo inglés y de la Sevilla del XIX, confluimos irremisiblemente en los duques de Montpensier y en la reforma del Palacio de San Telmo tras su establecimiento en 1849. El jardín, cuyo principal artífice fue el francés André Le Colin, reunió diversos sectores y estilos en consonancia con la estética de entonces y el gusto refinado y vasta cultura del duque. Pradera, zonas arboladas, jardín de infantes, naranjal, jardín geométrico y jardín paisajista de recorrido sinuoso con elementos románticos. Algunos, conservados aún a comienzos del XX, Forestier los integró en su proyecto y reforma del parque. Otros ya habían desaparecido. Es el caso de los cementerios. Quedó incorporado el jardín cementerio inglés de Nathan Withrow, propietario de la fábrica de curtidos alzada sobre el exconvento de San Diego, que se anexionó con las huertas y terrenos colindantes. Además, el duque, arqueólogo diletante, acomodó en el jardín los sepulcros romanos hallados en 1860 en los trabajos de acondicionamiento del mismo. Pues, aparte de estos, hizo disponer un cementerio romántico. Fiel a la estética de lo pintoresco, instaló entre la vegetación unas tumbas medievales pertenecientes al antiguo convento de San Francisco, cobijadas por una arquitectura en ruinas. Si no era suficiente esa unión de elementos típicamente románticos, estos sepulcros ruinosos se dedicaron a las víctimas de don Juan Tenorio. Orgulloso de esta incorporación un tanto novelesca y melancólica en el jardín, para conservar documentos gráficos, encargó fotografías a Jean Logan e incluso una pintura a un jovencísimo José García Ramos, de apenas 18 años, en 1870. Contamos con otra vista de este jardín, Paseo por los Jardines de San Telmo, una de las 100 obras en papel sobre Sevilla donadas por Luque Cabrera al museo. Su dibujo se atribuye, con las razonables dudas, al francés Alfred Houdin, pintor que se asentó en esta ciudad en los años centrales del siglo, al abrigo de los duques de Montpensier. La edición litográfica corrió a cargo de la empresa londinense Day & Son, de William Day e hijo, distinguidos como litógrafos de la reina, la firma más exitosa en la Inglaterra de las décadas de los 50 y 60 del siglo XIX, medalla en la Exposición Universal de 1851 y pionera en el proceso cromolitográfico. Esta reproducción de San Telmo descubre el paseo que conduce a la fachada trasera del palacio, la fachada de los jardines. El gran sauce llorón, plataneros, yucas, variedad de palmeras, árboles de sombra, son buenos testimonios de la pasión por la botánica y la jardinería del duque, que hizo traer semillas y ejemplares exóticos que había apreciado en sus viajes por el Mediterráneo y Europa, además de especímenes americanos. Con la transformación y ajardinamiento del Palacio de San Telmo, los duques contribuyeron al embellecimiento de esa parte sur de la ciudad que comenzó a renovarse tras el derribo de la Puerta de Jerez y las actuaciones urbano-paisajistas del intendente Arjona y el arquitecto Melchor Cano ya mencionados. Nicolás Jiménez Alpériz, en su vista de Sevilla de 1893, reproduce en primer plano el margen izquierdo del Guadalquivir, uno de los paseos arbolados que recorrían el espacio entre la muralla y el río, el denominado Paseo del Arenal, que llegaba a la desembocadura del Tagarete junto a la Torre del Oro, y el arranque del Paseo de Bellaflor, desde aquí hasta Eritaña. A lo largo del 18, el Paseo del Arenal mejoró con nuevos plantíos de álamos y mayor número de asientos, y se acondicionó el puente que salvaba la desembocadura del arroyo. Lo apreciamos como imagen complementaria en la litografía de Guesdon. Tras esta alameda ribereña se alza el arbolado de gran porte, plátanos, fresnos, álamos, etcétera, de los jardines de Cristina. El Paseo Salón de Cristina ocupó un espacio trapecial delimitado por el entonces Colegio de Mareantes de San Telmo, luego Palacio, el río Guadalquivir y el arroyo Tagarete, en un área abandonada anteriormente entre los paseos de las márgenes del río.
Tenía una avenida elevada en su centro o salón y combinaba elementos del jardín francés y del jardín inglés, muy del gusto de la jardinería del XIX. La vista de Sevilla que pintó Manuel García Rodríguez en 1896 muestra el tramo este de la tapia almenada de los Reales Alcázares, que los aislaba del Prado de San Sebastián, donde se celebraba la feria desde 1847. El muro que vemos ni era el original del Alcázar ni es el actual. Ese muro cerramiento había ido retrocediendo con las cesiones que la reina Isabel II había hecho al ayuntamiento para ampliar el campo de feria en 1849 y en 1862. Una nueva donación de terrenos en 1911 por Alfonso XIII para abrir comunicación con el barrio de Santa Cruz y trazar el jardín de Murillo obligó a replantear nuevamente la tapia que unos años después el mismo Juan Talavera volvió a modificar al realizar sobre el espacio de las cocheras la escuela maternal María Inmaculada, cierre que hoy vemos. Tras el muro almenado se ve el arbolado de la Huerta del Retiro, de la que procedían los terrenos cedidos. Ante él, a la izquierda, corría el paseo ordenado que en esa segunda mitad del XIX recibió los nombres de Paseo de los Lutos por la proximidad del cementerio de San Sebastián y Paseo del Pino. Cuando García Rodríguez realiza esta vista, acaba de recibir el nombre de Catalina de Rivera. En ese momento, el paseo está decentándose, con la ordenación de filas de árboles, cuadros de jardinería, asientos de mampostería y una fuente al ras del suelo. A la derecha se ven los terrenos sobre los que Talavera trazaría en 1911 los jardines de Murillo. Esta obra es un documento inestimable para el estudio de las huertas de los Reales Alcázares y del ensanche ajardinado planteado ya por el arquitecto Balbino Marrón en esa zona de la ciudad. He querido proyectar este plano de Talavera de la Vega de 1890 para mostrar cómo era en planta toda esa zona. En el año 1914 se inauguró el Parque de María Luisa, trazado por Forestier sobre la superficie y jardín de San Telmo cedidos por la infanta. Como solo el parque daría para un discurso, y todos lo conocemos, únicamente documentar, a través de esta obra de José Rico Cejudo, las floreras en el Parque de María Luisa de 1920, y fiel a su estilo costumbrista y anecdótico, la actividad y recurso de estas mujeres, la recolección de flores del parque para su posterior venta. En uno de los paseos de albero entre rosales y naranjos, recolectan, criban y disponen en sus cestos las flores recogidas. Los patios andaluces, en sus variantes, son una modalidad peculiar de jardín. Reúnen sabiamente las influencias romanas y las hispano-musulmanas, convirtiendo esos espacios en salones abiertos al cielo, con algún arriate, macetas, fuente, algún árbol frutal. Escribió Romero Murube. En Sevilla, el patio no es solo una organización arquitectónica que permite la aireación higiénica de la casa. Aquí el patio adquiere un exorno, un cuido, un lujo o capricho que hace que aquel ámbito doméstico cumpla finalidades cotidianas más nobles y trascendentales. Contamos, como no, con una variada representación de patios en la colección del museo. Patios convertidos en coloristas, aromáticas frescas, salas de recibir y de estar, cuya galería porticada se transforma en algunas ocasiones en una galería de arte, como el que muestra Diego López en Sevillana en su patio de 1918. Un hermoso salón repleto de palmeras y cicas ante el que posa recostada con apacible desenfado la modelo María Romero, María la Guapa, descubierta por Sorolla en su estancia en Sevilla y presente en alguna otra obra de López. También Javier de Bintuysen nos ofrece un patio aparentemente similar, aunque en este caso el tema del cuadro es el propio jardín. El patio de los Cepero, pintado en 1912, deja testimonio de la pasión por el arte y el coleccionismo de esta familia sevillana que mantenía una estrecha relación de amistad con los Bintuysen. No hablaremos aquí de la rica colección artística que el deán Manuel López Cepero poseyó, pero sí resaltar cómo esta vinculación y la posterior vecindad del pintor
reforzó aún más su interés por el jardín. Nos quedamos con este espléndido patio-jardín que él visitaba continuamente, con las macetas de boj tallado, la diversidad de palmeras y la magnífica fuente emparentada con alguna del inmediato alcázar de estanque estrellado bordeado de azulejos de raigambre hispano-musulmana, sobre el que se alza una pila circular con surtidor. Otro patio pintó Pintuise en ese mismo año, un patio cordobés, un patio popular de suelo terrizo también convertido en jardincillo privado, o quizá vecinal. Desde el costado con arquerías podemos contemplar algún frutal, quizá un arriate donde crece el jazminero que escala por la pared encalada, palmeras y geranios alrededor de una fuente circular de pila baja y alto chorro de recuerdo andalusí. El espacio en el que José García Ramos retrató a Malvaloca, también en 1912, es otro patio. De nuevo, un pequeño jardín de macetas delimitado por un pretil encalado y un banco revestido de azulejos trianeros que seguro contaba con una fuente, aunque no la veamos. La Malvaloca de los hermanos Álvarez Quintero, ellos encargaron esta obra, está sentada con el descaro y gracejo de las mujeres andaluzas de sus obras teatrales entre hermosos crisantemos blancos y amarillos, en un recoleto rincón con los elementos propios del jardincillo sevillano. Me he referido en estos patios a la influencia hispano-musulmana que denotan determinados elementos, incluso su propio espíritu. El museo guarda un cuadro de pequeñas dimensiones, pero de gran calidad, que nos muestra un popular patio marroquí de mediados del siglo XX. Lo pintó Mariano Bertucci en 1945. Granadino formado en la Real Academia de Málaga, pronto mostró su interés por Marruecos, a donde realizó algún viaje o estancia antes de su definitivo asentamiento en Tetuán en 1930. Él no fue de los pintores que, atraídos por los personajes exóticos o la atmósfera y luz norteafricanas, acudían a pintar allí en ocasiones. Fue inspector jefe de los servicios de Bellas Artes del Protectorado Español y director de la Escuela de las Artes Marroquíes de Tetuán, y retrató la cotidianidad. Azoteas, patios, jardines son espacios rutinarios que transforma en temas de su obra. Este patio, con emparrado cubierto por flores trepadoras, los arriates junto al antepecho que lo ciñe, la fuente baja con coloridos azulejos, el tinajón y las macetas con geranios, nos trasladan a la intimidad del ámbito familiar marroquí. El sosiego, el silencio al frescor de la tarde soleada contrarresta la vibración lumínica de las hojas y el encaje de luces y sombras que el suelo terrizo refleja. Del sevillano Gonzalo Bilbao, maestro de maestros, posee el museo una importante colección gracias a la donación de su viuda María Roy. Entre esas obras hallamos también reproducción de patios y jardines. Concretamente, 2 de ellos son documentos valiosos para conocer mejor cómo eran esos espacios del exconvento mercedario a comienzos del XX. El claustro mayor de la Merced muestra el recinto claustral remodelado por Juan de Oviedo en 1602, heredero de los claustros medievales. Un jardín cerrado, cuadrado, con los caminos cortados en cruz, marcado su centro por un amplio pilón circular del que emerge una taza alta con surtidor. Gonzalo Bilbao nos lo descubre exuberante de árboles y macetas henchidas de flores de variados colores. Da igual qué especies sean. Él ha antepuesto la pincelada, el color, el valor pictórico sobre el descriptivo. También nos dejó la imagen de cómo era el patio o claustro de los Bojes, diseñado igualmente por Oviedo hacia 1612, con forma rectangular y rodeado de columnas toscanas. Se fecha en torno a 1931, puesto que aparecen colgados en las galerías una serie de cuadros. En ese año se colocaron allí los 12 lienzos que componen el decálogo de José Villegas. En este caso, los parterres, claramente definidos y delimitados por borduras cerámicas, presentan una disposición ordenada y geométrica. La altura de los bojes tallados y de las plantas de flor revela un jardín a un joven. En el centro luce una fuente de perfil octogonal revestida de azulejos.
El ajardinamiento y la fuente actuales son muy diferentes, pero sabemos cómo era con anterioridad al cuadro de Bilbao. Contamos con una fotografía de este patio realizada en 1911 por el arquitecto alemán Oskar Jürgen. Pertenece al Fondo José Gestoso de la Biblioteca Colombina, puesto que este insigne académico, profesor e historiador del arte, contribuyó al acondicionamiento de este patio cuando se reformó y amplió la Escuela de Bellas Artes en 1903. La estructura geométrica es idéntica, al igual que la fuente baja, solo la plantación difiere. Aún hallamos otro jardín de Gonzalo Bilbao de 1914, un jardín semiabierto y voluptuoso, muy diferente a los patios u horticonclusi anteriores. Es el escenario en el que la casta Susana luce sensual, ajena a la mirada lasciva de los dos viejos escondidos en un rincón umbroso. La soltura de la pincelada, la viveza del color, la mancha azul cobalto del pavo real, la propia presencia de este ave, la exaltación de la naturaleza, la complacencia en lo ornamental, el gusto oriental de los elementos de la zona inferior, la sensualidad y exotismo del conjunto nos remite al modernismo. Como jardín es ecléctico, impreciso, algún seto, un arco vegetal de acceso, un camino que desciende hasta el obviado estanque en cuyo borde y junto al envanecido pavo real, Susana va desprendiéndose del amplio velo con complacencia y sugerente antes de introducirse en el agua. El elemento vegetal se convierte en ornamento en la parte superior, formando una espléndida enramada. El pintor ha recreado un jardín modernista con connotaciones simbolistas en un ámbito andaluz. Un espacio íntimo articulado fundamentalmente por el tratamiento lumínico. La fuerte luz natural que difumina las formas en torno a la figura de Susana, contrapunto del variado cromatismo de la zona umbría. Salvando todas las diferencias, cuando contemplo esta obra, siempre me viene a la memoria la versión de Tintoretto de Susana y los viejos del Museo de Arte de Viena. Creo que Bilbao conoció ese lienzo y lo tuvo en cuenta. Las líneas compositivas son muy similares. Habrá que indagar sobre ello. He dejado para el final los jardines del pintor jardinero Javier de Binthuisen, de quien hemos visto ya 2 patios. Ellos sirven como compendio del tema que presento. Comenzamos con la primera obra en la que acomete este asunto, Jardín del Alcázar, de 1892. Reproduce un fragmento de la Fuente del León de los Reales Alcázares, obra del siglo XVII. Dentro de la estudiada composición, llama la atención la vegetación desordenada que rodea el estanque sobre el que posan unas macetas también descuidadas. Para este primer jardín pintado ha elegido este rincón del vecino Alcázar. Y es curioso que se fijara o plasmara esta figura del león, porque fue precisamente una talla de este animal la única escultura que él hizo para un jardín, el que diseñó para la antigua Escuela de Caminos de Madrid en 1926. Una de sus mejores obras vuelve a mostrarnos los espacios tan queridos de la Casa de los Cepero que él hizo suya. Entrada al Jardín de los Cepero, que hacia 1905 nos remite de nuevo a la típica casa sevillana, con esa sucesión de patios y jardinillos privados, placenteros, que están en el origen del estilo que conocemos como jardín sevillano, aquí representado de manera frontal y simétrica. Un primer espacio a modo de patio, antesala al jardín bien trazado que vemos tras la reja. Las hojas de las calas que rebosan de la fuente nos conducen hacia las 2 filas de setos de boj recortados que ordenan el jardín abundante en frutales y macetas. En 1915, Binthuisen, que ya vivía en Madrid, pasó unos meses en Aranjuez, en donde coincidió con Santiago Rusiñol, al que había conocido en París. Esos cuadros los consideró posteriormente, y son sus palabras, las telas más cochinas que he pintado en mi vida, sordas, muertas, qué desastre. Estamos en el jardín de la isla del Real Sitio de Aranjuez, obra fundamental de Felipe II y Juan Bautista de Toledo.
Este jardín reunió elementos de la jardinería flamenca, ingredientes del manierismo italiano y espacios que evocaban el jardín hispano-musulmán, como este rinconcito íntimo, muy andaluz, que debía atraer al pintor sevillano. Una glorieta recoleta con una fuente de estanque poligonal de azulejos y pila lobulada con surtidor. Y como colofón, el retrato de Bintuysen pintado por Miguel Ángel del Pino en 1930. Representa al pintor, al fondo el caballete y el embés de un cuadro que apoya en el suelo, pero sobre todo al diseñador de jardines. Bintuysen sostiene un largo plano sobre sus piernas. El plano muestra la traza del jardín del barranco del Palacete de la Moncloa. Es el primer encargo oficial que recibe como jardinero en 1901 por Joaquín Ezquerra del Vallo, que entonces dirigía la restauración del palacio, gestionada por la Sociedad Española de Amigos del Arte. Bintuysen se hizo cargo del restablecimiento de un jardín de apenas un siglo de existencia que estaba perdido casi por completo. Partiendo del estanque circular que aún permanecía, concibió un trazado clásico y recuperó la rampa originaria que comunicaba los jardines alto y bajo. Este último fue el escenario de los encuentros secretos que mantuvieron en 1928 Antonio Machado y Pilar de Valderrama, como ella nos descubrió poco después en Sí, soy Guiomar, Memorias de mi vida. La fuente que vemos en el centro del plano se convirtió en cómplice de los amantes. Con los versos de Guiomar, ya alejada de Machado, termino. Hoy he vuelto a mi jardín de la fuente del amor, que canta y cuenta sin fin su dolor. Muchas gracias. Nieto, este paseo guiado que nos ha hecho a través de los principales parques, jardines, claustros y patios de los edificios más importantes, tanto de la arquitectura religiosa como de la arquitectura civil, y que no es un tema tan caro a todos los sevillanos, porque lógicamente por nuestro propio clima templado estamos acostumbrados al uso y disfrute de estos jardines. Bastaría recordar, pues como ya se ha mencionado aquí, los magníficos jardines del Real Alcázar, los jardines del Palacio de San Telmo, por, lógicamente, comentar algunos de ellos. Y quiero hacer, sí, simplemente una aclaración, que en Sevilla los jardines han sido siempre cotidianas. Por ello, se le presta una especial atención no solo a la decoración botánica, sino también a la parte ornamental y arquitectónica. Y muchas veces vamos, como decía Chueca Goitia, de sobresalto en sobresalto, porque vamos en estos jardines descubriendo merenderos, pabellones, estanques, pilones, incluso para los botánicos, pues hay una riqueza enorme de plantas, muchas de ellas traídas expresamente desde América, como ocurre en la casa señorial, en la casa palacio, que tenía en la próxima localidad de Villamanrique de la Condesa la princesa, la infanta Esperanza de Borbón. Quisiera también, lógicamente, pues decir que el discurso ha estado también maravillosamente ilustrado, y eso ha hecho pues que podamos profundizar en los detalles, en la minucia con que se han mantenido en su conservación estos espléndidos jardines y patios sevillanos, que tienen ese embrujo, que tienen esa poesía, que tienen incluso esa musicalidad que le da el chapoteo del agua de la fuente o de los estanques al vibrar sobre los elementos marmóreos de su fuente o de sus pilones. Y dicho esto, yo le pediría a doña Sonsoles Nieto que se acerque al estrado. Le imponemos la medalla como correspondiente de esta Real Academia
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, que se remonta a... Y lo pone mejor. Yo lo he puesto, pero se ha soltado. Es que se sale. No, el gusanillo se sale. Bien, y además le entregamos el diploma acreditativo de esta alta dignidad académica. Felicidades. Puede usted saludar a sus compañeros.